clásica, ¿con dulce o con jamón y queso? ¿Cuál es tu medialuna favorita? Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy hacemos medialunas de manteca y sus dos variantes, creo yo, más populares. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es lo que se llama el empaste, que es muy simple. Tenemos la manteca, que a mí me gusta hacerlo así, mira, la tengo bien fría, le pongo la harina, junto todo esto rápido así con la mano sin darle tanto calor a la manteca para que no se empiece a disolver. Una vez que tenemos el empaste hecho te va a quedar así. Como te dije, no lo toques mucho porque la manteca se va a empezar a disolver. Y acá un secreto fundamental para las medialunas es trabajar con todo en frío. Una vez que la tenemos así, mira, lo ponemos en un papel film, vamos a envolverlo y vamos a aplastarlo con el palo de amasar como formando un rectángulo. Una vez que lo tenemos así, esto lo vamos a llevar a la heladera media hora. Mientras el empaste se enfría, vamos a hacer la masa, que es muy fácil. Harina, acordate que en la descripción vas a encontrar todos los ingredientes bien detallados. Le vas a poner un poquito de sal, el azúcar, mezclas bien. Abrís un hueco en el medio, le vas a poner el huevo, la leche, que yo la tengo fría y te recomiendo que esté fría, la levadura y le vas a poner media cucharadita de extracto de malta y si no tenés lo reemplazás por miel. Ahora vamos a juntar todos los ingredientes hasta que se forme la masa y la vas a amasar 5 minutos. Y mirá, cuando estaba haciendo la masa, sabés que me había olvidado ponerle un chorrito de esencia de vainilla. Menos mal que me di cuenta justo a tiempo, Cosas que pasan. Ahora sí, formamos la masa y la amasamos 5 minutos. Una vez que amasamos la masa un poquitito, mira, vamos a espolvorear la mesada con un poquito de harina. Acá es importante no excederte. Ponemos la masa, le ponemos muy pero muy poquitita harina por arriba y la vamos a estirar tratando de formar un rectángulo de aproximadamente 2 centímetros. Una vez que la tenemos así, mira, lo que vamos a hacer es la vamos a pasar a una bandeja con apenitas un poquitito de harina. Y ahora esto lo vamos a tapar con papel film y se va a reposar a la heladera media hora. Después de media hora que descansó la masa, vamos a espolvorear apenitas la mesada con un poco de harina, pero muy poquito tiene que ser acá. Vamos a poner la masa que ya para este punto tiene que estar fría, espolvoreamos con muy poquitita harina por encima solo para que ahora no se nos quede pegado el palote cuando empecemos a estirar. La vamos a estirar un poquito más. Acá tenemos que tener en cuenta, tenemos que poner el empaste que hicimos, que también ya va a estar frío para este punto. Así que estirarla más o menos de la misma medida que estiraste el empaste. Y mira, ahora vamos a venir con el empaste que como te dije ya también va a estar frío. Como te decía antes, acá es fundamental para que esta receta te salga bien, que manejes todo bien frío, tanto el empaste como la masa. Ahora vamos a poner ahí el empaste y vamos a hacer lo siguiente, mira, vamos a agarrar la masa, y vamos a tapar el empaste bien con esta masa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer una vez que lo tenemos así? Vamos a estirarla. Y una vez que la estiramos un poquito, acá te explico rápido lo que es el hojaldre. Vas a ver que está el empaste,
y lo cubre la masa. Entonces queda una capa de masa, empaste y masa. Ahora vamos a empezar con lo más difícil, se puede decir, lo que es el empaste. Que créeme que si lo haces todo en frío, como te digo, te va a ser muy fácil hacerlo. Vamos a hacerle lo que es una vuelta simple. Vamos a visualizar la masa y la dividimos en 3 partes. Mira, doblas una parte así y la otra la pasás por encima y te va a quedar así. Esto es una vuelta simple. Esto ahora lo llevamos a la heladera 1 hora, bien tapado, fundamental para que no se seque la masa. Y después de 1 hora vamos a volver a hacer lo mismo. Siempre espolvoreamos muy poquita cantidad de harina y ahora la vamos a estirar. Y volvemos a darle una vuelta simple, así, mira, doblamos en 3. Y ahora vamos a volver a llevarla a la heladera bien tapada 1 hora más. Después de la tercera vuelta, mirá cómo te va a quedar la masa. Ya vamos a ver que la masa está mucho más relajada y ya está lista para estirarse. Para eso vamos a poner harina en la mesada. En esta receta, te vuelvo a repetir, es fundamental no pasarse con la harina. Es solamente para que no se nos quede pegada la masa. Vamos a poner la masa, también le ponemos muy poquitita harina por encima a la masa. Y lo que vamos a hacer ahora es la vamos a estirar de un rectángulo de aproximadamente medio centímetro, más o menos, para que te des una idea, tiene que ser medio dedo, un poquito así, medio centímetro de espesor, vamos a estar geniales. Una vez que ya estiramos la masa, lo que vamos a hacer es fundamental. Le vamos a cortar los bordes para que quede un rectángulo perfecto y quede bien abierto el hojaldre. Mirá, vamos a ir haciendo así. Importante no cortar arrastrando el cuchillo así, sino hay que hacer un corte de guillotina así, como ves vos, para que se marque bien y quede bien marcado todo lo que sería el hojaldre, que acá se estaría viendo. A ver si lo acerco a cámara, si se ve. No sé si se está viendo bien, pero acá quedaría todo marcado, las capitas del hojaldre. Vamos a sacarle los 4 bordes y ya te muestro cómo se le da forma a estas medialunas. Una vez que le cortamos los bordes, vamos a cortar este rectángulo a la mitad. Y ahora lo que vamos a hacer con cada uno de estos rectángulos es esto. Mira, vamos a ir haciendo triángulos y vamos a ir haciendo las medialunas. El primero lo sacamos porque no sirve. ¿Cómo vamos a medir más o menos para que salgan todas iguales? Más o menos contás ahí la medida de 4 dedos y vas haciendo el triángulo y vamos cortando todo así. Ya con todos los triangulitos hechos vamos a armar las medialunas, pero antes te quiero mostrar, estos son los primeros que cortamos, ¿viste? Los que no quedan con la misma forma. Tanto esto como los recortes, lo que vas a hacer es, los vas a encimar así, uno arriba de otro. Vas a aplastar y vas a volver a estirar y seguir generando medialunas. Pero no se te ocurra amasarlo porque se va a mezclar todo el hojaldre y se va a perder todo. Te va a quedar como una masa de tarta pero con levadura. Aclarado esto, vamos a hacer la medialuna. Tenemos triangulito, estiramos un poquito así de las 2 puntas y también de esta. Lo estiramos un poquito sin romper la masa. Y lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ir enrollando. Yo te lo voy a mostrar así porque es más fácil. Y a medida que enrollamos, estiramos un poquito para atrás. Vamos enrollando, vamos enrollando, vamos enrollando y estiramos ahí. Y así ya nos quedaría lo que sería la futura medialuna. Todavía le falta un paso más, que eso lo vamos a hacer cuando la llevemos a la bandeja. Vamos a hacer lo mismo con todos los triangulitos y ya te muestro cómo sigue. Para terminar de darle las formas a las medialunas, vamos a tener una bandeja con un poquito de manteca donde las vamos a cocinar. Mirá, acá tenemos el rollito que hicimos, que hasta acá tenemos un vigilante. Para darle la forma de medialuna, mirá,
vamos a estirar apenitas las puntitas. Vamos a meter estos dos dedos así acá por abajo y le vamos a dar, vamos a doblar ahí. ¿Ves? Las puntitas. Lo tenemos así, doblamos así y mira, lo vamos a llevar a la placa. Esto ahora te parece que están chiquititas. Aplastamos ahí las puntas para que se peguen. Y ahora, fundamental, cuando vamos a poner otra media luna, que vamos a hacer lo mismo, ahí, mira, la parte que vamos a aplastar, que aplastamos acá, la tapamos con la otra media luna. ¿Esto para qué? Para que cuando se eleve y cuando esto se cocine no se quemen las puntitas. Así vamos acomodando las medialunas. Esto se llama estivar, el estivado. Mirá cómo nos van a quedar las medialunas ya en la bandeja. ¿Qué vamos a hacer ahora? Acá tenemos un huevo batido, solamente el huevo, que si querés le puedes agregar un poquito de leche y un poquitito de azúcar. Yo en este caso lo hice sin nada. Las vamos a pintar con mucho cuidado. Una vez que las pintamos todas con huevo, ya están listas para cocinarse. Pero antes de eso las vamos a tapar con una bolsa, con algo, y hay que esperar que dupliquen su tamaño. Mirá, de esta receta te van a salir, como me salieron a mí si las haces de la medida que le hice yo, ¿no? Porque todo también depende de eso. Me salieron 12 medialunas, que bueno, ahora esto obviamente tiene que llevar. Y me salieron acá con todos los recortes y todos, 5 más, que estas las dejé así sin darle la forma de media luna porque me pidieron vigilantes, así que bueno, salieron vigilantes. Como te dije, ahora lo tapamos bien esto y dejamos a que duplique, o también si querés que triplique su tamaño. Eso lo vas a decidir vos. Y cuando ya tenemos las medialunas así, van a ir al horno. Horno precalentado, 180 grados, 20 a 25 minutos hasta que estén doraditas. Y a los 20 minutos mirá cómo van a quedar. Te preguntarás por qué las di vuelta, están dadas vuelta de cómo entraron, porque mi horno cocina más de un lado que de otro, entonces a la mitad de cocción las tuve que dar vuelta para que se cocinen parejo. Cuando las tenemos así, 20 minutos pasaron en mi caso, las retiramos y mirá lo que vamos a hacer. Ni bien las sacamos del horno, las vamos a pintar con almíbar. Fácil, almíbar que vas a hacer partes iguales de agua y de azúcar. Las pones a que hierva 1 minuto o 2 y ya lo tenés listo. Pero es fundamental pintarlas ni bien salen del horno. Mirá, te voy a mostrar dos variantes de la medialuna que se suelen vender muchísimos en las panaderías. Esta es una de mis favoritas. Medialuna, la cortás al medio y le vamos a poner jamón y queso. Que tranquilamente acá, si te gusta a vos también, le podés poner mayonesa, eso es a gusto de cada uno. Le vas a poner jamón y queso, ponerle bastante queso porque se tiene que disolver esto cuando se caliente. La llevas a la bandeja y se van 5 minutitos o 10 al horno hasta que se funda. Y ahora te voy a mostrar otra variante. Y la otra opción, que es de las más conocidas, mira, tenés las medialunas, que para esto vas a usar las que te quedan así porque siempre hay una que se te levanta la puntita. Entonces en las panaderías se usan para esto. Mirá, le vas a hacer con un cuchillo o una tijera un corte acá como si fuera en 45 grados. Sin llegar hasta abajo de todo. Solamente para que se abra como una especie de boca. Y una vez que la tenés así, mirá, vas a venir con dulce de leche, que yo lo pasé a una manga. Abrís con cuidado la medialuna y la vas a llenar con dulce de leche. Mirá qué linda que está quedando. Y a esto, ¿qué le falta? La clásica espolvoreada con un poquito de azúcar impalpable. Y mirá lo que queda, la receta del día. Estas medialunas son espectaculares. Acá tenemos las dos opciones, como te dije. ¿A vos cuál te gusta más? Yo prefiero 1000 veces, a mí la que me gusta mucho, el jamón y queso. A ver acá, ¿qué opinan? ¿Vos cuál decís? A mí me gusta la dulce. Bueno, te leo abajo en los comentarios. Si te gustó, déjame tu like, que nos ayuda mucho para seguir haciendo videos como este. Suscríbete al canal y cliquea en la campanita. Mirá lo que es estas medialunas, mirá lo esponjosas que están, mirá.
suavecitas. Mirá esa miga lo que es, mirá. No, espectacular. Te dejo con los ingredientes, nos vemos en el próximo video.